Para abordar temas realmente importantes y de gran relevancia. Y a mí me gustaría ser políticamente incorrecto ahora, porque si hablamos de la censura y hablamos de la falta de libertad de expresión, me gustaría poder expresarme libremente, porque soy un ciudadano que me gusta la libertad, ¿no? Y la Constitución Nacional nos avala el derecho de libertad de expresión y de pensamiento. ¿Y por qué no vamos a censurar si hablamos con total respeto, hablamos con total objetividad? No queremos hacer mal a nadie, simplemente queremos abordar nuestras ideas. Y queremos decir que hay temas que no se hablan, porque no tienen lugar, no tienen cabida, y mucho menos en los medios de comunicación. Y uno de los relatos políticos que circulan fuertemente es que no podemos hablar o opinar sobre, por ejemplo, la homosexualidad. Si no discriminamos, si no hacemos mal a nadie, si no estamos hablando, salvo que sea opinar a favor de esta conducta y nunca opinar en disidencia, ahí sí podemos hablar. Pero si podemos hablar de un lado y del otro lado no, esto es una censura abierta y directa. Y lo primero que hay que tener bien en claro es que hablar de la homosexualidad no es hablar del ser humano, sino es hablar de ciertas conductas o inclinaciones. A ver, vamos a ser claros, voy a darte un ejemplo para que tengamos en cuenta. ¿Yo puedo decir que el cigarrillo es una mala o buena conducta? ¿Lo puedo decir? Bueno, esto no significa que diga que la persona que fuma es buena o mala, no tiene nada que ver con esto. Y tenemos una entrevista con un psicólogo, justamente que abordamos el tema porque queremos hablarlo con gente que sabe y entiende el tema. Como decía Mario claramente, pongamos una opinión en el marco científico. Este psicólogo es Fabián Smith, es una entrevista que le realizamos con Laura Adi, y hablamos de la discriminación, en primer lugar, hablamos de la transexualidad también, pero escuchemos toda la entrevista, que no tiene desperdicio, porque no solo no tiene ningún segundo de desperdicio, sino que es muy interesante también. Si la tenemos la ponemos ahora, ya mismo al aire. Bien, una de las cosas que se dicen como relato político es que no podemos hablar en contra de la homosexualidad porque hay discriminación. Incluso la comunidad trans, que vive en promedio de vida entre 35 y 40 años, se arroga esta problemática a que ese nivel de vida precario es producto de la discriminación, porque viven entre 35 y 40 años. Pero, sin embargo, en Canadá, cuando son la elite de la sociedad, la comunidad trans, también tienen ese problema. Es decir, lo que sale como dato es que la discriminación es un relato, es una falacia, en realidad el problema es otro. Por eso me gustaría que vos abordes cuál es la problemática real, para despejar un poco la mentira y el relato político, sino abordar realmente cuál es la problemática concreta. Bien. Bueno, en primer lugar, y esto creo que es importante también aclarar, que cuando uno dice discriminar, digamos, ya remitiéndonos a Aristóteles, habla de una función, digamos, de la inteligencia que la estamos haciendo en todo momento. Cuando yo tengo un plato de tallarines y un plato de milanesas y hago la opción por los tallarines, discriminé a la milanesa. Así se llama la acción que hace nuestra inteligencia. Porque simplemente discriminar es separar. En todo caso, nosotros nos vamos a oponer siempre a cualquier discriminación que sea injusta, pero no a la acción de discriminar, porque eso sí es inherente a la condición humana. Es decir, cuando uno opta por comer facturas y no medialunas, hace una discriminación que es automática y es mental. El problema es que con este término también la ideología, digamos, ha querido tomarlo no para hablar de discriminación injusta, sino para hablar de discriminación como una acción que en sí misma es mala cuando es algo propio del hombre. Yendo concretamente al planteo sobre todos estos movimientos que se sienten, digamos, dentro de esta postura de ser discriminados, uno tiene que decir que claramente, o sea, el Estado, cuando se encuentra con personas que tienen una problemática de estas características, lo que tiene que hacer es identificarlos para ayudarlos. Claro. Es decir, esa es la primera discriminación que se hace. Es decir, nosotros tenemos registro de todo. Es decir, tenemos un registro, por ejemplo, de los niños que nacen con síndrome de Down, porque el Estado garantiza determinados beneficios. El Estado separa, digamos, a los pacientes insulinodependientes porque le da gratuitamente la metformina. Es decir, el Estado se encarga de discriminar permanentemente. ¿Por qué no lo va a hacer acá si es para algún beneficio? ¿Cuál es el problema, digamos, que se presenta en esto? Que como la conducta, digamos, homosexual está directamente relacionada o vinculada con una serie de comportamientos que socialmente no son aceptables, lo que
se marca no es el hecho de que esa persona tenga ese problema y lo quiera abordar. El problema es que se quieran sostener en un tipo de conducta o de comportamiento del cual no están dispuestos a cambiar. Es decir, ese es el problema de todos estos grupos pro gay, pro homosexual, que buscan de alguna manera ampararse, digamos, en pseudo derechos. Que ellos quieren que no se los discrimine, digamos, porque quieren todos los beneficios que de alguna manera, digamos, no les corresponden por la misma situación en la que se encuentran. Cuando el Estado, si es que quisiera hacer algo, tuviera que abordar a estos grupos para ayudarlos, ellos no aceptarían. La mayoría, digamos, porque si ellos quisieran ayuda, hay un montón de organismos que pueden, digamos, brindar ayuda para poder... no sé si hay un montón, pero al menos hay profesionales que están dispuestos a ayudar para que ellos puedan, digamos, recuperar lo que es su naturaleza, su deber ser. Como dice un autor, digamos, por ahí, si algo se desvió, si algo que no era, digamos, se desvió, uno puede volver a ese estado anterior por medio de un trabajo riguroso, exigente, serio, porque también hay que reconocer, no es fácil, digamos, revertir esto, porque por lo general el que no se expone, digamos, es el mismo paciente que, digamos, por la misma situación social, digamos, se adapta, digamos, o termina viviendo, digamos, cómodamente, porque no quiere asumir la responsabilidad del trabajo serio que debe hacer para revertir una tendencia que ha sido desviada. Sí, pero peor incluso en este caso de los niños, con el tema de la transexualidad en los niños que se promociona ahora, ¿no? Porque allí el niño todavía está en una situación que requiere el apoyo del adulto para su formación. Y si incluso los padres no están de acuerdo con que se trasvista, el Estado quiere tener la autoridad para que este chico se cambie de sexo, mal llamado cambio de sexo, y para eso incluso ahora en el propio Entre Ríos entonces hay un centro de hormonización, ¿no? Qué paradoja. Sí, y bueno, tiene que ver un poco con esto que decíamos hoy, la tercera causa, ¿no? O sea, cuando el Estado, digamos, desde los medios, desde sus programas educativos, desde sus programas sanitarios, en vez de ayudar a que esta persona pueda recuperar su tendencia, que es factible, digamos, los estudiosos serios en el tema, no los ideologizados, tienen muchísima estadística y todos coinciden en lo mismo, o sea, tiene que estar la voluntad decidida de la persona, digamos, en este caso no hay posibilidad de revertir nada si la persona no pone en juego su voluntad, que es la que realmente está seriamente herida en este tipo de comportamientos. Pero si el Estado, digamos, o sea, promueve centros de hormonización como los que estamos viendo, programas educativos donde de alguna manera se estimula este tipo de comportamientos como normales cuando sabemos que no lo son, indudablemente es mucho más complejo que un niño, digamos, que un adolescente pueda empezar a descubrir qué es lo bueno, qué es lo malo, porque la misma confusión viene desde el seno mismo de las estructuras del Estado. Más allá de que, y en esto hay que tener siempre la certeza y la confianza y la seguridad de que la naturaleza tiene fuerza por sí misma. Es decir, se podrá tirar con todo contra la naturaleza, pero, digamos, sus leyes propias tienen fuerza por sí mismas. Sí, el hecho mismo, ¿no? En estas transiciones que le llaman, ¿no? De cuando quieren cambiar de género, implica supeditarse de por vida a tratamientos hormonales, a operaciones, a todo un sinfín de cuestiones que hagan que parezca lo que no es, digamos. Exacto. ¿No? Es la lucha de por vida contra la naturaleza misma. Exacto. Y bueno, y ese es el gran desafío, podríamos decir, para finalizar, ¿no? El hombre, digamos, que en el fondo quiere ir, digamos, contra aquello que de alguna manera debería reverencialmente aceptar y con lo cual convivir, digamos, que es con lo que uno es, con la naturaleza de las cosas, ¿no? Con lo que traemos, con lo dado, y aceptar, digamos, la realidad, aprender a convivir con ella, digamos, incluso si esa realidad se nos presenta muchas veces como dura, como dolorosa, porque nadie va a negar que hay realidades que sean dolorosas, duras, difíciles de aceptar. Pero como decimos nosotros desde la psicología claramente, no hay posibilidad de salud mental si no es desde el principio de estar en sintonía con la realidad. Es
Es decir, la salud mental tiene una relación directa con la aceptación de la realidad. Para poner un ejemplo y ya finalizar, es decir, si a mí el bioquímico me da un resultado de un laboratorio donde tengo una enfermedad terminal y yo lo rompo porque no quiero ver la realidad, digo, bueno, no tengo nada porque el papel no está, me voy a terminar muriendo igual. O sea, es decir, no pasa porque yo la vea o no la vea, porque la acepto o no la acepta, pasa por lo que es. Y la psicología en ese sentido es muy clara. Es decir, no va a haber posibilidad de que el hombre sane psicológicamente, viva una vida psicológicamente normal, aunque sea dolorosa, digamos, si no es aceptando la realidad de una pérdida, la realidad de una enfermedad, la realidad, digamos, de un trauma, pero aceptándolo. Ese es el punto de partida. Y en este caso creo que es un caso emblemático, digamos, cuando estas cuestiones pasan, porque como decíamos, pueden ser involuntarias las tendencias, pero, digamos, hay que aceptar, digamos, que uno es otra cosa y tiene que trabajar en pos de recuperar lo que uno es, la realidad. Muchísimas gracias, Fabián. No, por favor. Para hacer travesuras, elegís a tu mejor amigo. Para comer rico, elegís las comidas del abuelo. Para tener actitud, elegís Radio Extrema. Es una entrevista que le hacíamos con Laura Adi al psicólogo Fabián Smith y bueno, estaba abordando un tema muy interesante. Por eso me parece la homosexualidad, la transexualidad, hablaba de la discriminación, hablaba con términos científicos, psicológicos. Y me parece, pero yo creo que fabuloso poder abordar estos temas y tratarlo con respeto y con objetividad. Podemos hablar de cualquier cosa. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo ciertas censuras si tenemos la libertad de pensamiento y de expresión claramente puesta en la Constitución Nacional? Y si estamos viviendo en un sistema democrático que garantiza la libertad de expresión. No me importa lo que diga la Secretaría de Derechos Humanos, no me importa que esa Secretaría determine qué cosa es discriminación y qué no, porque se equivoca o miente. Nosotros tenemos la libertad de expresar y hablar de cualquier tema, siempre con respeto y objetividad, me parece que se puede abordar sin ningún tipo de problema. Mario. Claro, el tema es ese, ahí vuelve el tema de discriminación. El tema de discriminación es un punto interesante. El tema es que tenemos que discernir o tener la oportunidad de debatir si es justa o injusta. Porque si no, podríamos decir, ahora la nena mía no fue seleccionada para ir a una competencia. Y ella, obviamente, psicológicamente se siente mal, anímicamente se siente mal. Entonces yo podría decir, bueno, es discriminación. ¿Por qué no la claro, convocaron a ella? Ella, ¿cómo le explicás de que ella, bueno, hay una selección? Discriminar es seleccionar. Hay una selección. Ahora, que puede ser injusta o injusta, eso lo tenemos que discutir. En los temas que estamos tratando nosotros, eso vamos a tratar de ver. Si lo que nosotros hablamos, que se considera discriminación, es justa o injusta. Y ahí está el centro del debate, que es la idea, empezar a hablar de estos temas y bueno, poner una luz a mucha gente que yo sé que piensa así, que no está muy convencida, pero que le creen los medios y creen todo el aparato del Estado que se ha puesto para llevar adelante este tipo de ideologías. Importante por supuesto saber que los derechos que tenemos nosotros tenemos que ir a reclamarlos, porque los tenemos los derechos. Pero si hay una ideología absolutamente totalitaria que quiere destruir y aplastar nuestras libertades, nosotros las libertades las tenemos claramente, sobre todo visibilizada en nuestra Constitución Nacional. Nosotros tenemos que ir y reclamar esos derechos que tenemos, porque acá se disfraza, hay un disfraz generalizado, sobre todo en el Estado y en los medios, en el cual te dicen que hay ciertos derechos que hay que abordar y en consecuencia de abordar ciertos derechos rompen con todas nuestras libertades. Y otra cosa, siempre se debe poder abordar todos los temas, los medios hegemónicos que hablamos, hegemónicos y la complicidad del Estado no solo nos quieren decir cómo tenemos que pensar, sino también cómo lo tenemos que pensar, de qué manera tenemos que seguir esa línea de pensamiento. Que se puede hablar de cualquier tema, como decíamos, siempre que se hable con coherencia, respeto y objetividad científica, se puede hablar de cualquier cosa. Entendamos que cualquier censura, venga de donde venga, es querer aplastar nuestras libertades individuales. Cosa que no nos podemos permitir, porque somos seres libres, no esclavos, eso tenemos que entenderlo. Y lo que se pretende con toda esta ruptura de la libertad de expresión es hacernos esclavos de una ideología que está penetrando en nuestro país y es que es totalmente nefasta
porque esta ideología viene disfrazada de libertad y es totalmente una dictadura. Bueno, esto fue todo por hoy en Despertemos. Nuevo programa, podemos decir, porque arrancamos ahora a la tarde. 2 horitas, todos los jueves nos puedes encontrar, 18 a 20 horas. Gracias, Mario, por la compañía. Ha sido muy enriquecedor todos tus argumentos. Muchas gracias. Bueno, en los motores operativos, por supuesto, Ezequiel Loliana, estuvo, por supuesto, llevándonos al aire en la extrema. Y bueno, le agradecemos porque nos vamos a reencontrar dentro de una semana simplemente con Despertemos, tema fuerte, polémico, no nos quedamos con las ganas, eso seguro. Chau, hasta dentro de 7 días, nos vemos. Sabemos que querés más. Quédate en la extrema. Ya viene lo que estás esperando.